Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Me voy a mover porque no tengo certeza de cuál es mi punto más apropiado, pero quisiera un poco en esta presentación comentarles algunos aspectos importantes de nuestro trabajo, tanto en ACDIS como en FONDAP, en donde confluyen dos disciplinas o dos ámbitos del conocimiento que son bastante complementarios, todo lo que vemos en CDEU respecto a ciudades. Y en ACDIS estamos tratando de mirar cómo ocurren las enfermedades crónicas en Chile, pero por supuesto también considerando varias dimensiones hasta las ciencias básicas. Yo quisiera explicitar que en general para los temas que yo trabajo hemos cuidado mucho no tener conflictos de intereses y mostrarles que nuestro trabajo principalmente está financiado por FONDAP u otros proyectos de CONICYT, y en algunas ocasiones fondos regionales o organizaciones no gubernamentales como Chile Sustentable, que de alguna manera nos permiten tener mucha independencia respecto a lo que nosotros investigamos. Para entender la relación entre el ambiente y la salud, para nosotros es fundamental revisar algunos conceptos básicos, que es lo que les voy a mostrar en la primera parte, y de alguna manera contextualizar en qué estamos hoy desde el ambiente global respecto a lo que vemos en Chile. Les quiero comentar algunos ejemplos de problemas del ambiente que dañan la salud y quisiera poder compartir con ustedes qué es lo que podemos hacer para reducir la contaminación ambiental y generar entornos saludables para las personas. Entonces, dentro de los conceptos fundamentales de la relación entre el ambiente y la salud, hablamos mucho de esta figura en donde desde la salud pública miramos qué ocurre con los eventos de salud a consecuencia del deterioro ambiental, pero lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud es que tenemos que mirar desde aquí arriba cuáles son las fuentes específicas que pueden generar alguna especie de emisión o de liberación de contaminantes. Y dentro de las actividades vinculadas asociadas a la contaminación, claramente todos los procesos industriales, todos los procesos generadores de energía, el transporte y la agricultura son las principales actividades que van a generar una cantidad de emisiones, principalmente de tipo química, física y en algunos casos orgánicas, que van a de alguna manera afectar la calidad del aire, del agua, del suelo, de donde nosotros estamos. Y por lo tanto, estos agentes se van a distribuir a través de estas matrices ambientales y se van a dispersar. Esto es lo que ocurre en el ambiente general, pero por ejemplo nosotros que trabajamos en una universidad o que trabajamos en una fábrica o quienes están en algún entorno específico de su ocupación, también se van a exponer a esto dentro de su lugar de trabajo. Y hoy, por ejemplo, ustedes, si cierran los ojos, pueden cerrarlos 10 segundos, y si están en silencio, van a sentir el efecto que este entorno genera sobre ustedes, tanto como ruido, tanto como vibración, tanto como las personas que tienen alrededor. Importante es entender, pueden abrirlos para que no se duerman. Lo que sí es importante entender que todo esto ocurre en el ambiente, ocurre en el espacio, en el territorio en donde viven y trabajan las personas, pero para su estudio va a requerir de muchos expertos como los ingenieros ambientales, los químicos, los físicos, y por lo tanto hay una fuerte importancia de las disciplinas que están vinculadas al ambiente. Pero cuando estos contaminantes ya se dispersaron, ya toman contacto con una población, y especialmente con una población humana, nosotros decimos que hay exposición. Y por lo tanto, entonces ustedes, todos nosotros, estamos expuestos a estos contaminantes a través del aire que respiramos, del agua que bebemos, del suelo en donde juegan nuestros hijos o de los alimentos que comemos cotidianamente. Si ocurre contacto, decimos que hay exposición. Y esa exposición la podemos medir en el aire, la podemos medir con un filtro dentro de este auditorio, la podemos medir dentro de la orina, dentro de la sangre, en el pelo, la podemos medir en el órgano blanco, como puede ser en el riñón o en el hígado, y solo
y solo si esta ruta se ha completado, si tenemos una fuente, si sabemos las emisiones que generó, si sabemos hacia dónde se dispersó y si hubo contacto con esa población, solo si ocurre todo eso, vamos a esperar algunos efectos en salud. Y esto es muy importante, porque a nosotros de pronto nos piden ayuda comunidades que alegan tener problemas de salud, en donde no podemos identificar toda esta cadena. Y por lo tanto, entonces, es otro problema, pero no es un problema que esté vinculado a la calidad ambiental. ¿Qué es lo que nosotros medimos en salud? Medimos manifestaciones subclínicas, cambios en la presión, cambios en los parámetros sanguíneos. Eventualmente medimos enfermos. Ustedes los ven todos los inviernos cuando sube la contaminación del aire y aumentan las infecciones respiratorias agudas. Y muy ocasionalmente encontramos muertos. A consecuencia de la calidad ambiental en Chile, afortunadamente no vemos muertos. Pero las manifestaciones en salud pueden ser tan amplias como estas: los efectos subclínicos, daño en la función pulmonar o cardiovascular, incremento en el uso de fármacos, restricción de las actividades, por ejemplo, cuando tenemos problemas de contaminación de aire, consultas de urgencia, hospitalizaciones y, como les digo, lo más grave, la mortalidad, el fracaso de todo el sistema de salud y ambiente. Mientras menos evidente es el problema, más grande es la proporción de población afectada. Y yo les puedo garantizar que cualquiera de nosotros, aparentemente sanos, podemos tener algún indicador de daño temprano en nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que pasa entonces? Esto ocurre siempre en el entorno de un territorio en particular. Esto es un ejemplo del trabajo que hemos hecho en CEDEUS, en zonas mineras, donde tenemos entonces la cordillera abasteciendo la ciudad a través de los cursos de agua que van a llegar al mar, aquí las plantas de tratamiento de aguas servidas y aquí en el centro la concentración de la población con construcciones. Esto es un trabajo que hicimos en Andacollo, donde pudimos medir metales en el suelo, en Andacollo, en Copiapó y en Chañaral, y por lo tanto, entonces, para poder entender cómo ocurre este fenómeno, es fundamental que espacialicemos el problema y que busquemos entonces cómo las poblaciones conviven en este escenario, en donde se van a exponer a metales, por ejemplo, a través del suelo, o van a tener contacto dérmico. El suelo se come, ¿sabían? Mientras más pequeños somos, más suelo comemos. Mientras más gatea el niño, más miligramos de suelo con metales puede comer. Y además lo inhalamos. Esto es un escenario que parece terrible en el caso de los relaves mineros, y yo les puedo garantizar que lo es, porque además no vemos el metal. En cualquiera de las circunstancias, ¿por qué nos interesa estudiar estos químicos ambientales? Porque están asociados a enfermedades crónicas. Y ustedes saben que Chile vive una epidemia de enfermedades crónicas. Muchos de estos contaminantes son carcinogénicos. Hay una agencia que depende de la Organización Mundial de la Salud, que es la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, y que aproximadamente de 80.000 moléculas químicas ha evaluado 1.000, y de esas 1.000 identifica aproximadamente 100 carcinógenos comprobados, que los tenemos en los alimentos. ¿A quién le gusta el maní así como con merquén bacán? Puede tener aflatoxinas carcinogénicas al hígado. ¿Quién conoce la población pizarreño de Maipú? Yo. Asbesto. Muchísimos años de exposición a asbesto, carcinógeno comprobado. ¿A quién le gustan esas cecinas rojas, así como el arrollado guaso, las carnes maduras, sobre todo cuando se hacen en el campo? A mí, nitratos. A los nitratos, a las cecinas se le colocan nitrato. El nitrato pasa a nitrito por acción bacteriana, carcinógeno comprobado. ¿Quiénes han vivido en Antofagasta o tienen familia que ha vivido en Antofagasta en los años 70? Bueno, nosotros hemos trabajado mucho el arsénico en el agua en Antofagasta a niveles de 800 microgramos por litro, carcinógeno comprobado. ¿Quiénes vivimos en Santiago? Carcinógeno comprobado, contaminación del aire. ¿Sí? ¿Por qué nos interesa? Porque son contaminantes que están presentes en nuestra vida y tienen órganos blancos, vesícula, pulmón, mama, estómago, testículos. Pero hay otros efectos neurotóxicos. Muchos de los contaminantes ambientales son secuestradores de inteligencia. Eso quiere decir
que un niño que está expuesto que vive al lado de un vertedero, donde funden batería, donde inhala el plomo, ese plomo va a deteriorar su desarrollo cognitivo y va a bajar su IQ y va a tener menor educación y por lo tanto va a tener peor trabajo, va a tener peor sueldo y va a ser más pobre. Y eso pasa con el plomo, con los plaguicidas, con el manganeso. Muchos son disruptores endocrinos, que quiere decir que de alguna manera imitan el funcionamiento de las hormonas sexuales o también las hormonas que están vinculadas al metabolismo de los azúcares y los lípidos. Muchos producen daño reproductivo, impactan la fertilidad masculina, reducen la velocidad de los espermios, dificultan la implantación de los huevos, aumentan las tasas de aborto y por lo tanto comprometen nuestra sobrevivencia como especie. Por lo tanto, no estamos hablando de cosas sencillas que ustedes se las van a tomar y se van a enfermar. Estamos hablando de cosas que a través del tiempo y de generación en generación producen estos incrementos de riesgos poblacionales de enfermar o de morir. Esto es lo que pasa en la población. Aquí estamos nosotros, con un efecto promedio subclínico. Hay una pequeña parte del extremo de la cola que tiene mínimo efecto, principalmente porque son individuos resistentes por condiciones genéticas o epigenéticas. Y hay otro grupo muy sensible donde están los niños y las mujeres embarazadas. Pero para todos nosotros, aparentemente normales, tenemos un efecto en salud o una manifestación biológica subclínica asociada a la contaminación del aire. Nosotros nos exponemos de manera involuntaria, no usamos elementos de protección personal como usan los mineros, nos exponemos a una mezcla de contaminantes. Yo lamento decirles que en esta sala, en este auditorio muy bonito, puede que este tapiz tenga compuestos que sean antifugos y por lo tanto van a tener compuestos fluorados que son disruptores endocrinos. En los países desarrollados esto está regulado, en Chile no está regulado. Mientras estamos expuestos a esto, estamos expuestos al ruido, a la vibración, a los barnices, y esto ocurre 24/7, donde sea que ustedes estén. Tenemos muy poca información sobre todo esto. En Chile tenemos poca información sobre las líneas basales de los contaminantes, no tenemos información respecto a los productos de uso cotidiano. ¿Alguien de aquí tiene hijos de menos de 5 años? Fíjense en las etiquetas de los juguetes. Fíjense en las etiquetas de los juguetes cuando están los que pueden ir a Estados Unidos o a Europa. Fíjense la cantidad de recomendaciones que tienen los juguetes para los niños, porque indican en esas etiquetas qué productos pueden dañar la salud de sus hijos. En Chile eso lo tenemos muy poco regulado y por lo tanto no sabemos con claridad cuánto de todas las enfermedades crónicas que vemos se asocian a esas exposiciones. Solo un ejemplo, estos son los típicos metales que la OMS indica como de riesgo sanitario, que ustedes los pueden encontrar en distintas formas y que de alguna manera son bastante inespecíficos porque se asocian a un incremento del riesgo poblacional de enfermar por enfermedades crónicas de tipo respiratorio, cardiovascular, deterioro cognitivo, alteraciones reproductivas. Esto para los que les gustan los mecanismos fisiopatológicos de las ciencias básicas o de las ciencias de salud. Los mecanismos pueden ser genéticos o epigenéticos, algunos se transmiten transgeneracionalmente, algunos son persistentes, otros no. Pero también, y esto es respecto a la contaminación del aire, esto se ve muy complejo, pero concepto básico, se van al cerebro, concepto básico, transitan por la sangre y producen ateromas, coágulos. Conceptos básicos, aumentan la tensión, la presión arterial, cambian el metabolismo de la insulina, cambian las tasas de coagulación. Y eso es lo que nos pasa a todos los que vivimos en Santiago, donde sabemos que tenemos una importante cantidad de contaminación por aire. Esto para nosotros es muy importante porque además, sobre todo cuando las mujeres se embarazan y entran a esta exposición con plaguicidas, por ejemplo, sabemos que estos plaguicidas van a alterar, van a producir estrés oxidativo, van a alterar el metabolismo energético y van a pasar por la circulación sanguínea al feto y se van a ir a órganos fundamentales. Muchos contaminantes son lipofílicos, les gusta la grasa y el cerebro es altamente grasoso y por lo tanto entonces el cerebro del niño en desarrollo es un órgano blanco que nos preocupa
por lo que yo les decía, por las consecuencias a largo plazo en el desarrollo cognitivo de los niños. Aquí está la tiroides, hay muchos contaminantes de uso frecuente. ¿Hay alguien de las carreras de la salud aquí? Muchos desinfectantes que usamos y que nos ponen en el dispensador para que saniticemos nuestras manos pueden tener triclosan u otros productos. Otros como los PBDE, el PCB, cloratos que están en el agua, son contaminantes frecuentes en los envases donde se almacenan alimentos, se van directamente a la tiroide, alteran el metabolismo, alteran la función tiroidea, y si esta función tiroidea ocurre en una mujer embarazada, de nuevo el cerebro del niño es altamente impactado. Aquí está entonces lo que nosotros llamamos la exposómica, que es una de las tecnologías ómicas nuevas, junto con la proteómica, la epigenómica y todo lo demás, ómico, que nos ayuda a entender cómo ocurren estas exposiciones, donde juntamos toda la información, pero es importante considerar que las enfermedades del siglo XXI, ahora, son enfermedades complejas, donde hay una parte importante asociada a las diversas exposiciones a las que tenemos, más el ambiente social, más el ambiente físico, más todas las cuestiones referidas a acceso a salud, que hace que hoy la salud sea un flanco de importancia, sobre todo cuando lo consideramos respecto a las exposiciones ambientales. Y por lo tanto, entonces, es importante cuando nosotros hablamos de desarrollo sostenible, que podamos linkear qué es lo que está pasando también con las personas respecto a esta dimensión en este escenario de cambio climático, por supuesto. Estos son datos de un informe elaborado que lo hicimos para el Plan de Adaptación al Cambio Climático. Ustedes saben que las proyecciones para Chile implican que va a haber un aumento de algunas temperaturas en la zona del altiplano y va a haber alguna reducción también en la zona de Magallanes. Esto no lo voy a pasar mayormente. Lo que me interesa es que tengamos claridad que la zona central de Chile, de acuerdo a los escenarios más conservadores, va a tener una importante tasa de sequía y una reducción importante en las precipitaciones, mientras que en otras partes vamos a tener, o ya tenemos, mayores precipitaciones, y que en términos generales para Chile, lo que estamos observando son precipitaciones extremas y sequía, junto con un claro deterioro de la mala calidad del aire. Y lo que esperamos en Chile es incremento en la ocurrencia de enfermedades vectoriales, donde corresponde en la zona del altiplano norte de Chile, y desplazamiento hacia algunas zonas centrales. Por lo tanto, va a haber un mayor uso de plaguicidas para poder controlar estas enfermedades vectoriales, pero además, asociado a la mala calidad del aire, un incremento de todas las enfermedades cardiorrespiratorias y alérgicas asociadas a la contaminación del aire. Eso es lo que sabemos a partir de todas las proyecciones que hay sobre esto en Chile, pero además, y este es mi propio mapa de temas sanitarios ambientales en Chile, tenemos a lo largo de todo Chile una serie de conflictos socioambientales, y de estos yo solo rescato 2 o 3, pero para el que le gusten los conflictos aquí hay mucho. Y les quiero mostrar solo algunos resultados de nuestro trabajo en ACDIS y en CEDEUS. Nosotros en ACDIS pudimos medir metales en suelo en la comuna de Molina, una comuna predominantemente agrícola, pero donde se usan muchos fertilizantes que no están regulados, que tienen como residuo metales, y tenemos, por ejemplo, arsénico, que ya sabemos que es carcinógeno, concentrado justo en la interfase entre la zona urbana y la rural, y otros como el manganeso, también parecido, y otros como el plomo. Estos dos para mí son muy importantes, pero los demás también, pero nos quedó claro de que no habiendo fuentes emisoras de metales, la gente vive en lugares donde hay metales en el suelo. Pero respecto a los plaguicidas, que era la otra que nos importaba en una zona agrícola, tenemos muchos plaguicidas que son carcinógenos comprobados y otros que son disruptores endocrinos y neurotóxicos, y los medimos en el aire. Y claro, los tenemos, ¿sí? Tenemos plaguicidas que están permanentemente independientes de su uso agrícola y que están presentes en el aire que está en las zonas en el límite urbano-rural de Molina. Pero también, como otro ejemplo, les quería mostrar lo que hicimos en Antofagasta el año pasado, donde se nos pidió hacer un estudio de la exposición a metales, y nosotros vemos acá en estos puntos concentrados aquellas fuentes fijas que según su resolución de calificación ambiental emiten metales, ¿sí? Y por lo tanto podemos saber dónde hay un mayor riesgo de exponerse a estos elementos. Sin embargo, cuando nosotros agregamos en estos mapas
la información respecto a la población vulnerable, o sea, donde hay niños, o donde hay gente con bajo nivel educacional, o donde hay lugares en donde los niños se van a exponer, claramente nuestras zonas de riesgo se incrementan. Y por lo tanto, entonces, en la medida en que nosotros empezamos a agregar componentes que complejizan este problema, vamos a tener mayor número de población en riesgo de exponerse a estos contaminantes. Y así lo pudimos ver cuando les medimos a las personas niveles de arsénico en orina. Nosotros todos comemos un poco de arsénico, siempre, pero estos valores corresponden, este percentil 95 lejos excede la recomendación que Estados Unidos establece para sus trabajadores que se exponen a la actividad minera donde hay una alta exposición a arsénico. Bueno, las personas de Antofagasta, que viven en Antofagasta, que no son mineros, tienen valores superiores a eso. Y por lo tanto, para nosotros eso fue una mala noticia porque pudimos constatar de que las personas se exponen a un carcinógeno que lo están liberando en su orina como si fueran trabajadores de la minería. Quiero sensibilizarlos respecto a otro tema que es la contaminación del aire, carcinógeno comprobado. Estos son mapas del Ministerio de Medio Ambiente, aquí están las ciudades más importantes de Chile y estas son las medias anuales del material particulado 2,5, este es muy pequeño, se respira, se inhala, se come, llega por la sangre y se distribuye por todo el cuerpo. Y aquí está nuestra norma que nos indicaría que el problema de la contaminación del aire está concentrado principalmente en la zona centro-sur y ocasionalmente aquí Coyhaique como un valor muy extremo. Pero si nosotros comparamos con las recomendaciones que la OMS establece como valor seguro, es prácticamente todo Chile el que tiene un problema de contaminación de aire. Y las partículas no solo son importantes porque entran a nuestro organismo, sino porque también sobre las partículas vienen pegadas átomos de metales, átomos de hidrocarburos aromáticos policíclicos, y por lo tanto entonces yo puedo decir de manera responsable que prácticamente el 100% de los chilenos estamos expuestos a un carcinógeno sin ningún control. A pesar de todos los esfuerzos que nuestros amigos del Ministerio de Medio Ambiente hacen, estamos con valores que son verdaderamente muy peligrosos. Esto lo pudimos constatar recientemente, este es un trabajo que acabamos de terminar, en donde comparamos las comunas que tenían termoeléctricas a carbón con una comuna no termoeléctrica a carbón en el norte, Quintero Puchuncaví versus otra comuna que no tiene un parque industrial, y Coronel versus otra comuna que no tiene un parque industrial. Estos son niños, ¿sí? Este grupo de menor de 18 y este mayor de 18, y esta es un valor, una tasa de la región, esta es la tasa de Chile, y aquí están nuestras comunas impactadas. Nuestras comunas impactadas, si ustedes se fijan en el valor de la tasa, es prácticamente 3 veces lo que hay en una comuna control como Caldera. Y esto nos muestra que las personas tienen 3 veces más riesgo de enfermarse por causa respiratoria, solo dado que viven en una comuna que tiene una central termoeléctrica a carbón. En el caso de Coronel y de Quintero Puchuncaví, nuestros valores comunales prácticamente no son distintos y tenemos muchas hipótesis sobre esto, pero claramente exceden lo que ocurre a nivel de la región. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Las personas que viven en regiones donde hay parques industriales tienen al menos 2 veces más riesgo de enfermar por causas respiratorias y de ser hospitalizados que cualquier otro chileno que vive en cualquier otra parte de Chile. ¿Qué es lo que concluimos entonces? Y esta es la realidad, y esto puede ser catastrófico, pero no se preocupen porque podemos hacer siempre cosas. Metales en suelo no tenemos norma, por lo tanto cuesta mucho hacer gestión ambiental, y sabemos que hay muchos sitios que exceden estas normas. Plaguicidas en aire no están normados, niveles similares a otros estudios en zonas agrícolas de países subdesarrollados. Biomonitoreo de personas en personas de metales, no tenemos valores referenciales para arsénico y ya sabemos que nuestras personas en algunas áreas están orinando estos compuestos carcinogénicos. Y las partículas en el aire que nos afectan a todos los chilenos exceden las normas y las recomendaciones de la OMS y sabemos que los niños claramente al menos se enferman más que mientras más exposición tienen. La idea es sensibilizarlos, pero también es motivarlos para la acción, ¿sí? Y por lo tanto entonces es importante qué podemos hacer para reducir la exposición a contaminantes en el ambiente.
Y aquí entran entonces nuestros objetivos del desarrollo sostenible, porque si ustedes se fijan, poniendo como en la cima, solo porque yo creo que debe estar en la cima, por mi convencimiento, pero también por la evidencia, ustedes saben que hay determinantes estructurales de la salud. Hay cuestiones que si trabajamos sobre ellas, como el fin a la pobreza, como la educación de calidad, igualdad de género, trabajo decente, todos estos son determinantes estructurales de la salud. Parecen muy lejanos al hecho de enfermarse, pero están muy encima cuando las poblaciones se mantienen sanas. Y por lo tanto, entonces, todo lo que se pueda hacer respecto a estos determinantes estructurales de la salud son acciones que los países y los gobiernos y las comunidades tienen que focalizar, porque sabemos que si estos mejoran, va a mejorar la salud. Estos tres objetivos, junto con el número 3, son los que están más cercanos al entorno y al componente ambiental, ¿no? El agua limpia y saneamiento, que nos va a orientar sobre todo a los temas de acceso a agua limpia y a agua de calidad, la construcción de entornos y ciudades y comunidades sostenibles y por supuesto la reducción del consumo, sobre todo el consumo de aquellas sustancias, de aquellos elementos que forman parte de nuestra vida diaria y que sabemos que tienen compuestos químicos escondidos. Y por supuesto todo lo que tiene que ver con mejoras de la energía, con mejoras en los procesos industriales, innovadores y orientadores a menos exposición, son actividades que claramente se pueden trabajar desde los objetivos del desarrollo sostenible. Pero nuestro objetivo es el 3, y para el 3, la Organización Mundial de la Salud nos pide que pongamos alerta en estos 10 contaminantes que son los que claramente se asocian con daños en salud, pero que además son factores modificables. Hay mecanismos para reducir el arsénico en el agua, hay mecanismos para el control de la contaminación del aire, hay mecanismos para el control y la reducción del uso de plaguicidas, y estos otros, por supuesto también, pero de estos yo los marqué porque son aquellos para los cuales tenemos alguna información en Chile. Para estos otros tenemos muy poca información. Por lo tanto, hay muchísimo que hacer en estos temas respecto a lo que la OMS nos dice que debemos de modificar. La OMS además plantea que todo lo que nosotros vemos como daños en salud se pueden atribuir a estas exposiciones que, como les decía, pueden ocurrir dentro de nuestra casa, en nuestro barrio o en el ambiente general, pero que además todo esto ocurre en un contexto donde las condiciones sociales, económicas y demográficas van a afectar tanto la exposición como tanto los efectos de la salud. No es lo mismo exponerse a una termoeléctrica a carbón en Tocopilla que exponerse a una termoeléctrica a carbón en Santiago si es que la tuviéramos. Porque claramente el acceso a atención de salud y claramente el peor nivel económico de las personas que viven en Tocopilla va a hacer los que se expongan más, pero además les va a restringir su atención y su acceso oportuno a salud. La OMS dice, ante estos escenarios, trabaje en 2 ejes. Por supuesto, acciones de remediación y provea toda la atención de salud requerida para ese escenario, pero además, si verdaderamente quiere controlar esto, realice acciones preventivas reduciendo las exposiciones en donde éstas ocurren, dentro de las casas, dentro de su barrio y dentro de su ambiente. ¿Por qué? Porque está comprobado, porque hay evidencia, porque hay muchos ejemplos que permiten demostrar que en la medida en que se controlan las fuentes de emisión, se reducen las crisis de asma, se reducen las enfermedades y las muertes de los niños debido al ambiente, se reducen los cánceres infantiles y se reducen los desórdenes conductuales y neurobiológicos. Esto no es como la genética es permanente en nosotros. Los componentes ambientales se pueden reducir y se pueden manejar y hay evidencia de que cuando esto ocurre, estos indicadores mejoran. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, ha establecido un marco de trabajo muy fuerte respecto a contaminación de aire, entendido entonces que como carcinógeno y como además secuestrador de inteligencia, y hay un plan de trabajo muy fuerte para ello. La OMS va a estar presente en la COP25 y va a estar presente en la Cumbre de Clima y Salud, justamente poniendo énfasis en los temas de contaminación de aire. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud instruye a la Organización Panamericana para que la Organización Panamericana
integre al control de las enfermedades crónicas toda la vigilancia en salud y ambiente, y por lo tanto la OPS, Organización Panamericana de la Salud, le da instrucciones al Ministerio de Salud para que el Ministerio de Salud incluya en sus planes nacionales de salud acciones específicas para controlar la contaminación del aire con metas y objetivos claros para el control de las aguas y de las aguas potables y de las aguas servidas, y para, por ejemplo, incrementar las áreas verdes urbanas, asumiendo que las áreas verdes urbanas van a ser promotoras de salud comunitario. Por lo tanto, hay una serie de acciones que desde el Ministerio de Salud se traspasan y se comparten con otros entes del Estado para trabajar en función a estas metas. No se olviden, además, que tenemos a Laudato Si. No voy a preguntar quiénes la han leído, o sí pregunto. Pueden levantar la mano. Yo la leí, por supuesto, y les pido que revisen con detención, sobre todo las primeras 3 secciones, porque todas estas 3 secciones tienen como principal argumento y tienen como principal tarea, atendámosla porque afectan la salud. Pero no es que afecten la salud futura, no son los estados de salud de las próximas generaciones. Es la salud de esta generación, es la salud de ustedes, la mía, la de todos nosotros, incluyendo la pérdida de la biodiversidad. Esto fue muy alentador para los que trabajamos en temas de ambiente y salud, porque a partir de esto también hubo otros líderes religiosos que también han hecho entonces esta invitación a que nos comprometamos para la acción en esta materia. También importante, muchas asociaciones científicas han hecho esto que llaman ellos statement, la Asociación Americana de Cardiología, la Asociación de, esto también creo que es de enfermedades metabólicas, la Asociación de Pediatría Americana, muchas declaraciones destacando los peligros químicos en distintos órganos, en distintos segmentos de la población, e invitando a la acción y conminando a que nos movilicemos. Esta es de la FIGO, que es la Federación de Ginecología y Obstetricia, respecto a los riesgos que corren las mujeres embarazadas y los hombres que están en edad fértil. Hay muchísimo material sobre esto, hay mucho material para la difusión, hay mucho material para discutir, y por lo tanto es importante que ustedes vayan considerando también acciones a desarrollar, perdón por ese error, en Chile. Esto es un poco lo que la misma Organización Mundial de la Salud recomienda: fortalecer todas las capacidades nacionales, regionales y locales para realizar vigilancia. Acá hay muchas experiencias de ciencia ciudadana en países latinoamericanos y en países desarrollados, donde se establecen sistemas donde las propias comunidades vigilan la calidad del agua, del aire, de los alimentos, con apoyos de las universidades. Importante lo que nosotros intentamos hacer en CEDEUS, fomentar discusiones regulatorias, de alguna manera, para que los tomadores de decisiones actúen respecto a medidas específicas para el control. Sobre todo, para nosotros es fundamental que todas las personas reciban formación en salud ambiental. Esta presentación es un compilado, pero hay muchísimo material, porque necesitamos ciudadanos informados y responsables. Cada uno en su lugar de trabajo, en su lugar de estudio, en su casa, puede y debe tomar conciencia sobre estos riesgos. En estos últimos 3 años han salido estos 2 libros, que son muy entretenidos, pueden buscarlos en Amazon. Este es catastrófico, pero después termina con muchas recomendaciones para cómo actuar, y este también es muy interesante. Y acá hay mucho material para poder preparar, y yo solo les pongo algunos consejos mínimos. Si quieren más profundidad, si quieren más detalle, pueden escribirme. Por favor, reduzcan el consumo de alimentos procesados, porque mientras más pasa un producto por una cadena alimenticia, por una cadena productiva, más aditivos le van agregando, más plástico, más films tienen los envases. Prefiera alimento fresco. Mientras menos cobertura tenga un alimento, mucho mejor, porque hay muchas moléculas químicas que se liberan a consecuencia de los cambios de temperatura y de pH. Reduzca los alimentos en grasa animal, porque como les dije, así como nosotros juntamos nuestros contaminantes en nuestra grasa, también en la grasa de los cerdos, de los pollos, bueno, los pollos tienen menos, pero tienen otras cosas, se concentran en la grasa.
prefiera alimentos de proximidad. Mientras más viaja un alimento, más procesos sufre y se expone a muchos más elementos que deterioran su calidad química. Y de temporada, ¿sí? Para que comamos productos frescos. Ojalá todas las frutas y verduras sean lavadas y secadas, porque en Chile no tenemos un buen control de los plaguicidas en alimentos. Evite consumo de pescados de gran tamaño, porque mientras más grande es el pescado, más pescaditos chicos se fue comiendo y fue acumulando PCBs y mercurio. Entonces, mientras más pequeñitos y más pelágicos sean, mejor. Evitar la obesidad bajo, ojalá, todo lo que se pueda, sobre todo de las madres que se van a embarazar y del recién nacido. Limite el uso de envases de plástico para almacenar alimentos y bebidas, porque sabemos, está comprobado, que mientras más plástico hay dentro de una cocina, más moléculas asociadas a los plásticos orina esa familia. No cocinar ni freír alimentos a muy altas temperaturas, esa costrita que se forma en el asado, esa negrita, hidrocarburos aromáticos policíclicos muy carcinogénicos. Sobre todo, manténgase saludable, camine, use transporte público, use su energía, use su grasa para moverse, evite fumar tabaco y cigarrillos electrónicos, porque están contaminados con plaguicidas, porque tienen metales, aparte de la nicotina y todo lo demás. Evite el consumo limitado de alcohol, aquí hay una discusión sobre esto, pero mientras más saludables estén, mejor. Eviten el uso de productos químicos innecesarios, sobre todo si hay niños en las casas. Y tome agua, no necesitamos edulcorantes. Sobre todo, participe en su barrio, escuela y trabajo para la construcción de entornos saludables. Elija representantes que realmente prioricen por la construcción de estos entornos saludables. Eso significa que voten, y eso es personal, opinión mía. Y traten de capturar 5 mensajes de todo lo que he hablado, y por favor repítanlos. En su casa, su mamá, su polola. ¿Qué hemos aprendido? Estamos en un problema global de contaminación, pero que tiene particularidades en nuestro país. Cuestiones que requieren una cooperación y un trabajo intra, etcétera, todo lo que ustedes quieran, y es un tremendo espacio para la intersectorialidad, interdisciplinas y todo eso. Pero además, no se olviden, hay un imperativo ético, y el imperativo ético es construir entornos saludables donde sea que estemos, porque las personas tienen todo el derecho a conocer dónde viven, a qué se exponen, qué es lo que comen, y hay muchas experiencias exitosas. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos te pide tu zip code de tu casa y te pone todas las fuentes fijas y todo lo que emiten, más el riesgo atribuible de morir y de enfermarte de cáncer de pulmón, y no tenemos nada que no tengan los norteamericanos que no merezcamos saber. Cuando tenemos dudas y no sabemos bien cuánto es el riesgo y un beneficio sobre alguna exposición ambiental, opera el principio precautorio, y aquí es muy importante esto porque sabemos que hay asimetría de poderes, y pueden verlo en cualquiera de los lugares donde hay conflictos ambientales, y sobre todo los autores latinoamericanos que trabajan en esto hablan del principio de la protección respecto a que las personas en realidad no debieran estar ocupándose de qué es lo que pasa en su entorno y debieran preocuparse en desplegar sus talentos, porque debiera haber de alguna manera un ente que estuviera cautelando esta construcción de entornos saludables para prevenir enfermedades, y que pudiera ser el Estado uno de los más importantes. Y creo que les voy a dejar estas preguntas para que ustedes las sigan reflexionando, y solo les pido que traten de pensar en 5 ideas de esta presentación y por favor divúlguenlas. Y cualquier duda que quieran escribirme, me pueden escribir y yo les puedo mandar todos los materiales que ustedes requieran. Muchas gracias.